Saludos cordiales, estudiantes del módulo de Ética y Derecho Sanitario. Estamos en este primer foro sincrónico, tendientes a desarrollar temas relacionados a la ética y derecho sanitario, pero de trascendencia en el quehacer del gerente de salud. Por tanto, son temas específicos que vamos a tratar de discutir, de profundizar, que ustedes nos compartan cuál es su realidad en el establecimiento de salud donde laboran actualmente, pero también un enfoque de saber la responsabilidad y el rol que tiene el gerente en salud, o sea, la jefatura respectiva del establecimiento respecto a estos temas en específico. Y es así como vamos a compartirles la importancia de el consentimiento informado, ya que nos da un elemento de trascendencia en el desarrollo de los temas que a diario se están presentando en los establecimientos de salud. Ustedes me indican si ya pueden ver la presentación. Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Sí, maestro. ¿Está corriendo la presentación? Sí. Perfecto. Entonces ahora nosotros vamos a procurar que este tema le quede claro de manera conceptual, pero de igual forma el fundamento legal que conlleva esta gran responsabilidad frente a los pacientes, frente a los usuarios, frente a los clientes para los establecimientos privados. Recuerden, por favor, que ustedes pueden hacer las preguntas. Solo termino yo la idea y les doy la participación. De igual forma, hay espacios para que continuemos esta discusión en el foro asincrónico. Lo que pretendemos es que podamos compartir las experiencias propias de cada uno de los establecimientos y en la medida que ustedes participen, se va a ir viendo la realidad diferenciada de los establecimientos en salud respecto a este tema en particular. Iniciamos entonces con el desarrollo de este trascendental tema de consentimiento informado, entendiéndolo como el procedimiento de orientación al paciente o sus responsables legales, tendientes a que comprendan los procedimientos médicos o quirúrgicos a los cuales van a ser sometidos. En todo establecimiento de salud permanentemente se desarrollan acciones de atención que conlleva un aspecto de requerimiento de intrusión en la esfera personal de cada individuo. Entonces, es determinante que cada persona humana, para diferenciarla de la persona jurídica, conozca los procedimientos a cual va a ser sido sometido. No todas personas está preparada psicológicamente, mentalmente, hasta aspectos tan sencillos como una inyección. Debemos de ser muy comprensibles de esta realidad, porque si no es así, se puede caer en el error de estandarizar, de que hay procedimientos sencillos de los cuales la persona no pueda complicarse o no pueda tener una reacción de nerviosismo o de ansiedad y que para nosotros ya es cotidiano. Por tanto, el consentimiento informado permite aportar a la construcción del propio criterio del paciente para que baje la ansiedad, para que conozca el procedimiento al cual va a ser sometido o sus responsables, no solo el paciente, porque en muchas ocasiones el paciente está delicado de salud, está inconsciente. Aquí juega un papel importante los responsables, comprendan no solo los beneficios, sino que también los riesgos que se van a enfrentar y por el cual deben de tomar una decisión previa e informada. En muchas ocasiones es un error considerar que el consentimiento informado es el documento en sí.
Y esto ocasiona que en los establecimientos de salud no se prepare de manera pertinente este escenario de entrevista, de compartir, de en muchas ocasiones darles la suficiente confianza, pero la información responsable de lo que le pueda suceder al familiar ante un procedimiento de diferente complejidad. Y es así pues que la información debe de ser conforme y previa, ¿verdad? Detallada por personal de salud capacitado. En muchas ocasiones lo más pertinente es que sea por el personal que va a dar la atención o por el equipo que está conocedor de los posibles beneficios, pero también los riesgos del cual va a ser sometido la persona que la requiera. Debemos de tener claro que se perfecciona el consentimiento informado como un acto jurídico. Oigan bien esta importancia, que es un acto jurídico comprobable a partir de un formato que cumpla con las formalidades de la ley. Este formato no puede ser pues algo que sea sacado de la manga de la camisa o cualquier tipo de papel simple, sino que tiene que ser preferentemente previamente estandarizado, trabajado y aprobado por la autoridad competente. Para el caso del Ministerio de Salud y del Seguro Social, hasta hay formatos homologados por los diferentes ámbitos de atención para garantizar que cumpla con el principio de legalidad y que por tanto el acto jurídico sea perfecto. Es importante que dentro del proceso de comunicación que conlleva el consentimiento informado, se tenga claridad de la información. De igual forma, de la decisión final que el paciente o los responsables han tomado respecto a la información que han recibido. Y ya sea una aceptación o negativa, haya una firma en el documento conforme a los aspectos legales, conforme al documento de identidad. Acá nosotros debemos de tener muy claro que una persona, teniendo la información pertinente, pueda responder un 50% que sí y un 50% que no. Fíjense que en nuestra sociedad latinoamericana, y a veces eso se traslada hasta los ámbitos gerenciales o de atención sanitaria, si a usted alguien le dice, mira, préstame este lapicero. Entonces yo le digo, mire, préstamelo por favor. Yo tengo el 50% de posibilidades que me digan que sí y el 50% de posibilidades que me digan que no. En nuestra sociedad, si yo pido prestado un lapicero y me responden que no, en muchas, psicológicamente, hay personas que hasta se ofenden, hasta se consideran menospreciados, hasta se consideran que les han faltado el respeto. Pero en la realidad objetiva, la persona dueña del lapicero tiene un 50 y 50, de decir sí o no. Y debemos de estar preparados para los dos escenarios. Adelante. Sí, doctor. En base a lo que comenta, tal vez bajo la perspectiva que muchos se tiene la idea quizás al revés, de que si lo presto tengo un 50% que me lo regresen, o no, ¿verdad? El bolígrafo. Sí, Entonces, por eso no optan por prestarlo. claro. Solo una duda también, doctor, bajo la expectativa, porque venimos de un módulo de investigación. Aquí, porque estamos viendo el consentimiento informado desde el punto de vista clínico, Sí. ¿verdad? De atención. Ahora, el consentimiento informado desde el punto de vista de investigación entra también dentro de esta perspectiva. Porque Sí, es un documento en el cual claro. yo le solicito y exteriorizo a la persona
todos los detalles de la investigación para la cual, si accede, cumplir con todas las normas de bioética para no violentar sus derechos y hacer constar con la firma de la persona que acepta participar en el estudio. Opera de igual manera, por supuesto, para no afectar su proceso de investigación. Como criterio de exclusión, usted coloca a aquellas personas que hayan contestado negativamente el consentimiento informado. Y ahí usted se libra, ¿verdad? De ese 50 y 50. De tal forma de que haya un nivel de claridad en cuanto al proceso en que se participa. Adelante, Sonia Patricia. Buenas tardes. Sí, con respecto a eso, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, antes habían varios documentos. Uno que se llamaba de negativa a un tratamiento, de rechazo de tratamiento, y otro que era de aceptación o consentimiento. Entonces, como usted nos explica ahorita, pues el consentimiento, algunas personas pueden responder que sí aceptan, otras que no aceptan, ¿verdad? Exacto. Y por eso se unificó, entiendo, el documento, que ahí uno puede poner y el mismo paciente puede decir acepto o no acepto, y quedaron allí en desuso los otros documentos que eran, por decirlo así, propios del hospital, ¿verdad? Muchas veces se da esa situación que, por ejemplo, los pacientes testigos de Jehová que no aceptan las transfusiones sanguíneas, entonces a veces no había, no encontrábamos nosotros cómo documentarlo, pero es en el mismo consentimiento que ellos pueden poner que no aceptan el uso de hemoderivados en ello, ¿verdad? Sin duda. Entonces sí, es un documento bien importante que, como usted ha dicho, ha tenido una evolución que al inicio era algo verbal, un intercambio de información y que al final el paciente aceptaba, pero se ha visto que muchas veces, a pesar de firmar el consentimiento informado, que usted le ha explicado todo, hay pacientes que dicen, no, no me dijeron nada, ¿verdad? No se me explicó cómo iba a ser o qué consecuencias podía tener, entonces se vuelve un documento muy importante. Sin duda. Entonces, también se abre la posibilidad del escenario de que un paciente responda con de negativa, y esto no debe de significar mejora en su atención, ¿verdad? Porque hay circunstancias donde, no, él ya dijo que no, ¿verdad? Y hasta regañado o hasta un esquema de tratamiento diferente. El gerente en salud debe de preparar a su personal para los dos escenarios, porque significan el 50 y el 50%. Ana Patricia Martínez, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Con respecto a lo que mencionaba la compañera Sonia, sí, incluso en los hospitales privados creo que se ha unificado un solo documento también para la aceptación o denegatoria de cualquier procedimiento médico que se le quiera hacer al paciente, ¿verdad? Porque yo estuve en un hospital privado antes donde los dueños eran testigos de Jehová y por ende pues llegaban muchos pacientes a hacerse procedimientos quirúrgicos. Y obviamente ellos andan una tarjetita que los respalda donde dicen que no aceptan transfusión de ningún tipo de hemodiderivado, ¿verdad? Sí. Entonces, a nosotros eso nos servía como, bueno, la firma de la denegatoria, porque ellos sí rotundamente se negaban a cualquier transfusión, ¿verdad? Entonces, utilizando otros métodos para poder elevar la hemoglobina en ciertos casos donde no eran emergencias, Sí. ellos utilizan, por ejemplo, los hierros endovenosos, eritropoyetina, que son otros métodos alternativos para poder subir la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, eso nos servía a nosotros como para respaldarnos y protegernos, por decirlo así, las espaldas como institución y como médicos de que cualquier complicación en el paciente ya quedaba bajo responsabilidad de ellos y no nuestra, pues, porque también como esto es bien delicado, porque muchas veces el paciente también no está como en las condiciones óptimas para poder decidir sobre su salud. Entonces, no siempre el propio paciente puede firmar el consentimiento. Entonces, a veces le toca a un familiar
por decirlo así, si es un niño que es un menor de edad, en ese caso es lo mismo, pues, porque el niño no puede decidir Claro, por su propio criterio, pues, por ser un menor de edad. Y a un adulto mayor que tenga demencia senil o que esté en un ACV y no responda, esté totalmente inconsciente, entonces ahí en ese caso, pues, un familiar autorizado por la misma familia es el que tiene que autorizar o denegar el procedimiento que se le esté ofreciendo en el momento. Pero sí, también eso es bien delicado porque no siempre es el propio paciente el que puede tomar la decisión. claro. Y ese punto lo vamos a ver nosotros en el desarrollo de esta clase, las particularidades de la niñez y de la adolescencia, porque hay criterios respecto a la colisión de derechos, que es necesario tenerlo claro, pero el consentimiento informado debe considerarse como un complemento de la adecuada relación médico-paciente, pues permite fortalecer el espacio de comunicación veraz. En muchas ocasiones el personal de enfermería es el que más rápidamente llega a estos escenarios de comunicación veraz y de confianza con el paciente. Y dentro del equipo de trabajo debe de contribuir para que de manera previa, ya sea el paciente o los familiares, logren externar todos aquellos temores, todas aquellas ansiedades, pero que al mismo tiempo se les refuerce aquel aspecto esperanzador que significa la atención oportuna que se le está brindando. De tal forma de que todo procedimiento previamente debe de tener su respectivo consentimiento informado. ¿Había otra participación de parte de ustedes? Sí, doctor, quería expresarles y compartir con los compañeros si es la misma experiencia a nivel de hospitales. Sí, Yo estuve en un hospital de tercer nivel en el sí, cual dos sucesos diferentes. Uno era con una persona testigo de Jehová, presentó su carnet, pero presentaban una nota de un abogado y me recuerdo que en una ronda de enfermeras la jefa dijo, revisó y dijo, bueno, ya tiene visto legal por los abogados de aquí. Entonces, pude entender que al presentar esta persona, testigo de Jehová, su decisión de no recibir transfusiones, pero que tenían que pasar a visto bueno por abogados del hospital, ¿verdad? Ya lo llevaban así. Y el otro proceso fue que había pasado a visto bueno también por abogados de el documento donde ellos firman la no reanimación, ¿verdad? Ellos claro. presentan código y no reanimación, dice. Entonces, pero me recuerdo que vuelve a decir la jefe, tiene visto bueno de abogado, de los abogados de aquí. Entonces, quisiera consultar si ese es un nuevo protocolo y si así tienen las experiencias hoy en los otros hospitales. Bien pertinente su participación, porque miren la trascendencia que el gerente en salud debe de adelantarse a esos escenarios excepcionales y definir un procedimiento tendientes a garantizar la seguridad y la certeza en el proceso de atención, de tal forma de que no vaya a resultar con un procedimiento de judicialización de la salud, que también lo vamos a ver rápidamente en este módulo, de tal suerte de que se sepa todo el personal, las jefaturas y el personal operativo, los mecanismos antes, durante y después que hay que realizar en cada caso particular. Y la mejor manera es, pues, una revisión jurídica para esos casos particulares antes, ¿verdad? No es que hasta que ya se esté en sala te dan cuenta que tenía esa nota, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos? Es turno y las ansiedades, sino que previamente, desde el momento del ingreso, ya se han hecho esas consultas y esas averiguaciones jurídicas de tal forma de estar seguros al movimiento de desarrollar. Esa es una buena práctica gerencial y que ustedes, ¿verdad?, deben de estar conocedores porque le dan las suficientes herramientas para garantizar que su personal esté lo suficientemente protegido al presentarse situaciones como esas. ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman? Sí, Sí, maestro. maestro.
Muy bien, hay puntos importantes del consentimiento informado que va más allá de un propio acto médico, ¿verdad? A la carrera, los tiempos siempre son limitados en la prestación de servicios de salud más bien ubicarlo como un escenario que fortalece la generación de las buenas relaciones, ¿verdad? Médico-paciente, personal de salud-paciente, fundado en la confianza. El personal de salud debe de proveer al paciente de la información suficientemente entendible, ¿verdad? Fíjense que se daban casos donde se hacían ciertas analogías que no eran de lo más adecuadas, que porque después las personas eso les impacta más. Me dijo que tenía culebras en el cerebro, ¿verdad? ¿Y quién le saca después a un paciente lo que le ha dicho un médico o una personal de enfermería? Uno debe de ser muy cuidadoso en la forma en cómo se le explica, siendo conocedor de las complicaciones que pueda significar para la confianza y para el entendimiento pertinente, tomando en cuenta los diferentes niveles de escolaridad, las diferentes atenciones que puedan existir por parte de toda la gran variedad de pacientes que hacen uso de los establecimientos de salud. El paciente debe de tomar la decisión libremente y en relación a sus condiciones, a sus convicciones éticas y morales, de tal forma de aceptar o rechazar un determinado procedimiento diagnóstico o terapéutico. Acá, como ya les dije, más adelante vamos a ver las particularidades de la niñez y de la adolescencia. Ahora, hay un fundamento legal del consentimiento informado que se debe de tener conocimiento, porque es todo un proceso descriptivo de beneficios, ¿verdad? Porque lo que el paciente debe de generar son aspectos de razonablemente esperados los resultados, que esperamos siempre sean favorables, sin exageración, y también estipular un promedio de atención que nos garantice saber cuánto tiempo va a estar complicado o comprometido por el procedimiento el paciente. En el Código de Salud se plantea que lo relacionado a la preservación de los órganos para trasplante, en el artículo 128 del Código de Salud, y que esto ya fue derogado por la nueva ley de trasplante de órganos y tejidos, de tal forma de garantizar que todo paciente que se le va a realizar un trasplante de órganos tenga su respectivo consentimiento informado. También el Código de Salud nos dice que hay todo un procedimiento, a todo procedimiento quirúrgico, todo ámbito de riesgo de dicho procedimiento, de igual forma la explicación de los efectos terapéuticos, los efectos secundarios de los medicamentos. En muchas ocasiones no se toma el suficiente tiempo para explicarle al paciente estos posibles escenarios adversos y los efectos secundarios de productos químicos en aquellos pacientes con problemas de cánceres o problemas propios de la quimioterapia o la radioterapia o procedimientos propios de exámenes de contraste que son necesarios tener la claridad del nivel de compromiso que se está en estos procedimientos. Todo esto debe de explicársele al paciente y es una exigencia que el Código de Salud lo plantea. Respecto a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud del 2016, en el artículo 9, literal L, plantea que es el documento que contiene la conformidad expresa del paciente o su representante legal, manifestada por escrito, previa la obtención de la información. Esta debe de ser adecuada, suficiente y continua.
claramente comprensible independientemente, como ya dije, del nivel académico, tanto del paciente como para sus representantes legales. Por tanto, usted ya no puede, como lo mencionó una de sus compañeras, que al inicio era un consentimiento informado de carácter oral, ahora conlleva la importancia de tener la posibilidad de probar frente a terceros a partir de un documento por escrito, homologado institucionalmente y firmado conforme al documento de identidad del paciente o del representante legal. Hay ciertos criterios propios que se debe de identificar en todo documento de consentimiento informado. Esto que se utilice el lenguaje local, ¿verdad? Evitar tecnicismos, evitar palabras en otro idioma, redactar con un nivel de lectura apropiado, ilustrar con conceptos e imágenes apropiadas, ¿verdad? Para que el paciente logre acercarse a una mejor decisión, realizar un aspecto de retroalimentación y, por supuesto, el hecho de ya haber realizado por parte del gerente en salud pruebas con el personal para ver la metodología con el cual favorece la obtención del consentimiento informado. La Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud de 2016 dice que a todo procedimiento de intervención quirúrgica, procedimiento terapéutico, de investigación científica, que ya lo mencionaba su compañero, y en general, siempre que se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos relevantes para la salud, se debe de contar con consentimiento informado. Un paciente ya entrando a sala puede decir, mira, ya no me quiero operar, retiro mi consentimiento, está en su derecho. Y no por eso se le va a hacer ver de que no está bien, ¿verdad? Vamos a ver, adelante. Hola, doctor, buenas noches. Aida, buenas noches. Fíjese que tengo una pregunta, que realmente desde que empezamos en la maestría tuvimos una clase, si no mal recuerdo, de bioética, en la que una vez nos dijeron que, por ejemplo, los consentimientos informados para denegatoria de resucitación cardiopulmonar, que son documentos que se elaboran de forma diaria, por lo menos en mi centro hospitalario, ¿verdad? Tanto para que sí se hagan como para que no se hagan, pero la pregunta va bajo el contexto del hecho de negatoria de maniobras de resucitación cardiopulmonar. Sí. Cuando el paciente o los familiares del paciente pues deniegan que se realicen este tipo de maniobras, ahora viene la pregunta, ¿es en este caso, no sé si sería la palabra amparado, bajo un contexto legal que siempre se tiene que hacer, independientemente haya de negatoria de esto, porque ahí no sé si tiene que ver parte de lo de, no sé si es por lo del derecho, del juramento hipocrático, realmente no sé, porque varias veces me he enfrentado a esa situación en la que firma el paciente la denegatoria de resucitación cardiopulmonar, pero por lo menos nosotros en los expedientes siempre tenemos que poner que sí se le realizó, aunque haya una denegatoria. Entonces, en este caso, mi pregunta va dirigida a eso, porque, pues sí, al final hay consentimiento para pacientes que aceptan, hay denegatorias para pacientes que no aceptan, o los familiares que no aceptan. Entonces, en este caso, sí se debe hacer así siempre, que aunque haya denegatoria, haya una nota en la que se diga que sí se le dio asistencia de resucitación cardiopulmonar, o siempre me puedo apegar al hecho de que hay una denegatoria, entonces por tanto no le voy a dar maniobras y por lo tanto puedo poner en mi nota, porque siempre lleva una nota al expediente en la que yo pongo que no le di maniobras de resucitación cardiopulmonar. No sé si me di a entender. Sí, es lo último, ¿verdad? Porque el hecho de que exista una denegatoria y que el personal de salud esté contraviniendo esa voluntad expresa del paciente, conlleva una violación de derechos. Entonces es importante relacionarlo y tener la certeza que se tiene en el expediente la denegatoria para hacer ver que no se le realizó.
el peor escenario sería que a un paciente que ha firmado la denegatoria y no se le haga, y en la nota sí se le ponga que se le hizo. Eso sí conlleva una falsedad ideológica, y esa falsedad ideológica sí tiene una repercusión penal. Entonces es mejor adecuarse a lo que ya institucionalmente está planteado como el escenario de denegatoria de ciertos procedimientos. Y por eso hay un respaldo legal. Gracias, Entonces, doctor. a la orden. Entonces, debemos de tener claro también que dónde aplica el consentimiento informado. Ojo, fíjense que estamos diciendo que todos aquellos procedimientos que impliquen un aspecto de compromiso que pueda significar o lesión o muerte, lesión permanente o muerte. Pero se han dado casos que hasta por una inyección se puede generar una reacción adversa, ¿verdad? Síndrome de Steven-Johnson o por un procedimiento sencillo que no se podría esperar. Ahí es donde opera que toda actuación en el ámbito de salud con un paciente necesita consentimiento informado de manera libre y voluntaria. Oiga bien, por regla general va a ser verbal, pero se presenta por escrito. Ojo, el antecedente. Usted como personal de salud, usted como jefatura, debe de orientar al personal a su cargo de que permanentemente debe de solicitar la autorización previa e informada de los pacientes, aún hasta para procedimientos sencillos, pero que la ley le exige por escrito en esas circunstancias, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de intervenciones quirúrgicas electivas. Por supuesto, no entran las intervenciones quirúrgicas de emergencia, porque ahí estamos claros que si no se realiza, ¿verdad? No es que por un herido de bala en tórax y yo voy a esperar el consentimiento informado. No, como es obligatorio, yo no procedí. Es de tener esa claridad, ¿verdad? Que para intervenciones quirúrgicas electivas, procedimientos diagnósticos y tratamientos terapéuticos invasores, aplicación de procedimientos que suponen riesgo e inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa a la salud del paciente. En el caso de la ley de órganos de donación de órganos y tejidos, en la investigación clínica, que ya lo mencionaron ustedes, es de carácter obligatorio que sea de manera escrita. Adelante. Sí, doctor, en relación a lo que usted comenta, me recuerdo de un caso que se dio en una institución que pues un cirujano pues llegó a emergencia la persona herida de bala y no había nadie de acompañamiento para que pudiera firmar el consentimiento. O era amputarle un miembro o fallecía la persona, porque entonces pues lo procedió a hacerlo. El detalle fue que cuando ya llegaron familiares, ya se metió a un proceso legal porque los familiares lo demandaron. Sí. Por esa misma situación. Entonces se fue para patólogo el estudio para que se diera una respuesta positiva al compañero porque había actuado de esa forma. Sí. Y como tal, pues gracias a Dios, pues él salió libre, ¿verdad? Con todas sin ningún proceso por el hecho de que él actuó como debe de ser, para salvaguardar la vida de la persona. Entonces, pero a ese riesgo, quizás como usted lo comenta y lo han mencionado los compañeros, se puede correr de que lamentablemente salvaron la vida de la persona, pero los familiares optaron por demandar a la institución y al compañero. Ahora, me abre un gran paréntesis, este proceso de judicialización de la salud. No sé si ustedes se han dado cuenta de los últimos procedimientos legales que ha conllevado que ante la atención por fallecimiento
ya van 3 procedimientos que la Fiscalía está procesando a todo el personal, ¿verdad? Desde el momento en que entró hasta que falleció. Es una práctica bastante peligrosa, ¿verdad? Pero hacia eso va tendiente el actual escenario de judicialización de la salud en El Salvador. Yo en los diferentes módulos que he dado, ya tengo varios años de estar dando la materia vinculada al derecho sanitario, estuve insistiendo de que en el país íbamos a llegar a un momento como el actual de judicializar la salud, porque ya había sucedido en Costa Rica, ¿verdad? Y siempre después de Costa Rica, Guatemala o El Salvador, ¿verdad? Entonces, en la medida que el gerente en salud oriente a su personal a su cargo, que el expediente clínico es un documento probatorio que le puede incriminar o absolver en un proceso judicial, es lo que va a determinar el futuro inmediato del personal de salud. Pero si ese colega, ¿verdad?, que hizo el procedimiento que debía, pero si no llena adecuadamente las formas institucionales o la historia clínica en su momento, podría haber tenido una respuesta desfavorable a pesar de haber cumplido con los criterios técnicos, médicos y quirúrgicos esperables para esa circunstancia. Entonces yo lo que les quiero reforzar es que no basta con parecerse, sino que también con ser. Y ese ser tiene que estar reflejado en todos los actos que ustedes realicen. Pongan nota en el expediente. Y ahora con el expediente electrónico, ¿verdad? A escribir al expediente electrónico, que eso ahí queda almacenado. Pero si usted no es lo suficientemente explicativo, eso después puede obrar en su contra, a pesar de que se le haya salvado la vida al paciente, a pesar de que si usted no haya intervenido e implicaba el fallecimiento del paciente. Los familiares ante una circunstancia como esa no lo entienden y usted debe de haberlo realizado en el escenario antes, ¿verdad?, de la intervención quirúrgica, durante la intervención quirúrgica y en las notas posteriores. Y ahí usted, aunque vaya a nivel judicial, a salir reforzado con su práctica en la medida que ha reflejado lo que debe de reflejar en el expediente. Adelante, Yanira del Carmen. Active el micrófono, por favor, Yanira. Sí, maestro, perdón. Sí, con respecto a eso que se estaba comentando. Hace poco también nos pasó una situación, fíjese, en la práctica privada, sobre un paciente con insuficiencia renal crónica. Ya él de antes estaba con indicación de diálisis peritoneal o hemodiálisis porque o sea, ya era una situación bien ya complicada, digamos, ¿verdad? Entonces, llega él en una etapa grave, un fin de semana, ¿verdad? Y le hicimos la referencia para el procedimiento porque ya no se podía, estaba ya incoherente, realmente ya estaba urémico y todo, y estaba incoherente. Yo con la esposa, y entonces la nefróloga le explica el caso, le dice todo, y la señora firma y se hace responsable porque él estaba prácticamente mal, ¿verdad? Incoherente. Bueno, y estaba casi muriéndose, y gracias a Dios la hemodiálisis le ayudó y se recuperó y todo. Sí. Pero el señor ya bien, él estaba molesto porque se le había hecho el procedimiento, ¿verdad? Y él o sea, él no estaba agradecido, ¿verdad? Y la señora le explicaba y todo, y le decíamos lo que había sucedido, y él estaba queriendo hasta demandar a la esposa, porque ¿por qué le habían hecho eso si él no estaba, o sea, él no había autorizado esa situación? Entonces, cabal, la institución tiene su jurídico, ¿verdad? Tiene su formato, como usted lo dice, Sí. que pudo respaldar eso, pero el paciente no agradeció
que se le pudo salvar la vida, porque lo vimos, pues, ¿verdad? Y se le hizo el procedimiento, la nefróloga dijo, no, este señor ya está con todo disparado y sí, Ujú. y no quería ir a un hospital público, dijo, no, ni la señora dijo, no, y la señora afirmó, pero ya viéndose estable, ya viéndose bien, él quiere demandar la institución y por qué si él no autorizó eso. Es Claro. una cosa complicada que realmente esto que usted nos está diciendo, este consentimiento, ¿verdad? Ya sea que él no, pero la responsable, en este caso la señora, dio un respaldo. Eso nos pasó hace poco, maestro. Quería Sí. comentar. Y entonces, miren la importancia de que se cuente con un escenario institucional sólido, con procedimientos muy bien definidos, para que ante cualquier incidente se logre salir victorioso. Y eso nosotros nos debemos de cuidar las espaldas siempre. Y el gerente en salud, en la medida que tiene esa proyección a futuro, en la medida que respalda a su personal con acciones gerenciales pertinentes, en esa medida gana un nivel de confianza de los subalternos. De tal forma, pues, que en detalles como este es lo que hace la diferencia un gerente en salud. Tener al día los formatos de consentimiento informado, tener una buena sala donde se realicen estos procedimientos, saber las circunstancias excepcionales, pero de que de manera recurrente se puedan presentar para poder obrar conforme al principio de legalidad. Y por eso es importante conocer el aspecto legal que exige, ¿verdad? Ciertos consentimientos en el expediente, ¿verdad? De manera física firmados. Entonces, siempre en la misma ley de deberes y derechos, en el artículo 15, plantea que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante y el prestador de servicio de salud, luego de recibir información adecuada, suficiente y continua, la cual deberá constar por escrito y firmado por el paciente o su representante en el formulario autorizado. Miren, esa es la importancia. Formulario autorizado, no puede ser en cualquier papel simple, ¿verdad? Para tal fin. Ahora, se mencionó al inicio de esta conferencia y en los casos de investigación científica, pues fíjese que el artículo 16, siempre de la Ley de Deberes y Derechos, nos plantea que todo paciente que forme parte de una investigación científica debe de hacer constar por escrito su voluntad de participar en un formulario que tiene que haber sido integrado al protocolo de investigación y ser aprobado por el comité de ética respectivo. De tal forma que ha recibido la información adecuada y suficiente con, las condiciones respecto al diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas, intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas, no solo invasivas, sino que también no invasivas. También debe de tener claro el nombre de la investigación y los objetivos de la misma en la que va a participar, los riesgos e inconvenientes presentes o futuros de participar en ese estudio, así como las molestias que le pudiera generar ciertos procedimientos o ciertas condiciones propias de la investigación. De igual forma, los derechos, responsabilidades y beneficios como participante en ese estudio, ¿verdad? Hay unos ciertos tipos de estudios previamente aprobados donde se le da cierta reconocimiento económico, entonces que se tenga claro, ¿verdad? Que eso no es un pago por la participación, sino que más bien cubre solo aspectos elementales de alimentación o transporte. Recibir una copia de las normas éticas para investigaciones con sujetos humanos y pautas éticas internacionales de la investigación biomédica en seres humanos y de igual forma la confidencialidad y manejo de la información. Fíjese que la confidencialidad es otro tema aparte que implica
el conocimiento por parte del gerente respecto a la capacidad que tiene el establecimiento para hacer valer esta confidencialidad. Veremos si más adelante es posible desarrollarlo y si no, en un breve espacio se los desarrollaré. Es decir, que el escrito se debe garantizar que sus datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al estudio, ni tampoco para propósitos diferentes a los que se establece el documento de investigación que ha firmado. Y de igual forma, el derecho que tiene a un retiro, ¿verdad?, voluntario de participar en el estudio, sin que esta decisión repercuta en la atención que recibe en el establecimiento de salud y que no perderá ningún beneficio como paciente. Adelante. Hola maestro, solo agregar quizás, y como lo hemos visto en los últimos, más que todo en el último módulo, creo que lo que tiene que tenerse claro en el consentimiento informado de las investigaciones es no generar una falsa expectativa en el paciente para participar en la investigación. Creo que es uno de los puntos más claves porque pues sí, de eso se basa de que el paciente acepte o no de manera adecuada para él, ¿verdad? Exacto. Gracias, sí, importante. De tal forma de que no se piense que esa va a ser la solución a su problemática, ¿verdad? Sino más bien forma parte de un proceso. Ahora, fíjense que es importante el consentimiento por sustitución, porque ya ustedes me plantearon ejemplos de consentimiento por sustitución, porque la ley en el artículo 13, la ley de deberes y derechos reconoce el consentimiento informado que se otorgará por sustitución en los siguientes supuestos, ¿verdad? A, cónyuge, convivientes o familiares cuando el paciente esté en circunstancias incapacitados para tomarlos. Entonces, el ejemplo que nos dio la compañera, podía el señor con complicación renal, lo primero que va a tratar de hacer es demandar al establecimiento. ¿Podría demandarlo? No podría demandarlo porque la ley respalda el accionar del consentimiento informado por sustitución. Y según nos explicó su compañera, quien había firmado el consentimiento, viendo la gravedad de del cuadro que presentaba su esposo y explicándole las posibles consecuencias por parte del facultativo, del personal médico, del personal de salud, la esposa firmó. Entonces, aquí está reconocido en el artículo 17, literal A, de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, que opera el consentimiento informado por sustitución. En el caso de los familiares, tendrá preferente el grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad. Si el paciente hubiera designado previamente una persona a efecto de la emisión en su nombre del consentimiento informado, corresponderá a ella la preferencia, ¿verdad? Entonces acá nosotros debemos tener claro que ante un niñez y adolescencia están en primer grado los papás, ¿verdad? Si en dado caso los papás no están, cualquier persona, si ya se encuentra casado o acompañado, es el conviviente o cónyuge, ¿verdad? De tal forma de que hay como un nivel de prioridad en cuanto a la persona con facultad de firmarla. Cuando el paciente sea niño o niña adolescente o se trate de un incapacitado legalmente, el derecho le corresponde a sus padres o representante legal, el cual deberá acreditarlo de forma clara e inequívoca, que está legalmente habilitado para tomar esa decisión que afecten al paciente. Ojo, se dan circunstancias, como ya los mencionaba en el caso de de un testigo de Jehová, que si el niño, niña o adolescente se complica, el personal de salud está facultado para hacer que la Procuraduría General de la República asuma la tutoría de estos pacientes.
porque el fin máximo a proteger es el derecho a la vida y ningún otro derecho puede entrar en contradicción, en conflicto con el derecho a la vida, ¿verdad? No puede, el derecho a creencia religiosa no es comparable con el derecho a la vida. Entonces, en esas circunstancias, sí debemos de tener claro que aunque los papás digan que no quieren transfusión sanguínea, pero esto le puede conllevar la muerte al paciente, sí puede operar la Procuraduría General de la República. Hay procedimientos expeditos que ustedes deben de investigar en sus establecimientos de salud cómo opera en esos casos, porque los vamos a comentar no esta semana, sino que la próxima. En el caso de otorgamiento de consentimiento informado por sustitución, dice el literal C, este podrá ser retirado en cualquier momento en interés del paciente por el mismo paciente o la persona que lo otorgó. Veamos el mismo caso. Ya para la segunda diálisis, ¿verdad? O hemodiálisis, era hemodiálisis, ¿verdad? La que le hicieron al paciente que nos mencionó en el hospital. Era hemodiálisis, doctor. Hemodiálisis, entonces, ya para la segunda hemodiálisis, el titular podría suspender el consentimiento y podría él determinar si se la hacía o no, ¿verdad? Siempre y cuando no volviera a caer en encefalopatía, porque si nuevamente cae en encefalopatía y la cónyuge dice, vuélvenselo a hacérselo, lo mismo, a hacérselo nuevamente, ¿verdad? Pero veamos en esos casos que lo puede retirar, ¿verdad? Yo tengo seguro de que no lograba dimensionar el nivel de compromiso que tenía de su salud, que le podría conllevar la muerte y que por eso manifestaba lo que manifestó. Pero estando ya en sus facultades, el paciente puede retirar el consentimiento informado por sustitución y asumirlo de manera personal como titular. Adelante. Sí, maestro, perdone. Lo que está hablando sobre los niños es bien delicado. También les quiero compartir una experiencia también con Por una favor. niña Sí. que nació pues desde el nacimiento con una cardiopatía. Era obvio cuando le ponía el esteto y se le oía soplos exageradamente, ¿verdad? Entonces vine y le digo, no, su niña necesita ser intervenida. Y le expliqué a la muchacha todo, pero igual, no, yo tengo fe que Dios me la va a sanar y ella no la quiere llevar al hospital y no quiere y no quiere. Entonces yo le hice la referencia, se la hice. Y él me la llevaba como disneyca, ¿verdad? Me la llevaba mal y le digo, no, ella tiene que ser ingresada. Le hice la referencia y le hice todo y ella no la llevó a la niña. La niña estaba muy grave. Entonces el siguiente día me la lleva igual. Entonces le digo, no, 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 esto no, mira, la niña está chiquita, o sea, pequeña, de meses. Le digo, no, la niña sí, me lo dijeron del nacimiento, pero yo me la llevé porque yo sé Dios me la va a sanar. No, le digo yo, y empezamos en ese dilema con ella. Bueno, Sí. yo le di la referencia 2 veces y ella no hizo caso. Entonces ya la tercera vez que ella llega conmigo, que se la nebulizara, que le pusiera oxígeno, que le pusiera esto, entonces yo le dije, sí, está bien, le dije yo. Le vamos a ayudar. Y le ayudé, igual, digamos, se le estabilicé. Pero le dije, no, ahora yo me voy con usted al hospital, le dije, yo me voy con usted, le dije. Entonces yo me fui con ella al hospital, entramos a la UCIN y estuvimos hablando con la doctora, ¿verdad? Y todo allí sobre la niña requería una cirugía inmediata, pues era obvio cómo estaba la niña. Y la mamá no quería porque tenía miedo que se le muriera en el procedimiento y ella tenía mucha fe de que Dios se la va a sanar. Y yo le digo, sí, pero le explicaba todo yo, ¿verdad? Ella no permitía. Entonces, igual, ya en el hospital, ya con el respaldo de una institución pública, digamos, ya Claro. gubernamental, ya de hecho, pues, ahí la jefa de residentes se movilizó para trasladarla al Bloom, ¿verdad? Ya hablamos con psicología y hablamos con todo. Y entonces ya llegó pues la ley, ¿verdad? Ya ellos Claro. hicieron el enlace, llegó la ley y le dijeron pues que si ella no permitía que a la niña se le hiciera el procedimiento, pues a ella iban a detenerla. Y entonces prácticamente fue bien doloroso. Ella me miró mal a mí porque yo estaba gestionando eso y ella, o sea, me miró mal y yo me sentí mal por un momento como mamá, me sentí mal yo también, ¿verdad? Pero luego dije, no, es una vida, ¿verdad? Y Claro. tenemos que hacer todo lo necesario
por salvarla, primeramente Dios, yo le digo, bueno, vamos a orar mucho, vamos a pedirle a Dios, y Dios da sabiduría, y la niña va a ser intervenida, y ya va a ver, le digo que primero Dios va a salir adelante. Entonces ya vi cuando ya la mamá ya no podía intervenir, porque ya estaban autoridades ya sobre el asunto, y que se hiciera pues el asunto, y luego que se hizo como un expediente a ella, que si ella no la llevaba, también ella tenía problemas si no la llevaba en los subsecuentes, ¿verdad? De lo que Claro. pasara a la niña. Por la gracia de Dios, la niña salió bien de la cirugía y está viva, ¿verdad? Entonces, ya con ese respaldo, sí vi la experiencia que, con lo que usted dice, ¿verdad? Lo que estaba Ujú, explicando, que es cuando ya no es el de lo que el papá dice o la mamá dice, ujú, sino que ya entra la ley. Entonces, yo me sentí bien de que yo no tenía apoyo las primeras veces, pero le exacto. digo, no, nos vamos al hospital y ya cuando logramos conectarla con, ya vimos que se efectuó el procedimiento de una forma, aunque ella no quisiera, ¿verdad? Ujú. Eso quería, me estaba recordando por lo que usted estaba mostrándonos. Muy Gracias. pertinente, porque miren el rol de importancia, de diferencia entre la vida y la muerte que el personal de salud tenemos. Y en la medida que desarrollamos las capacidades gerenciales, esto se vuelve una constante, ¿verdad? Que hacen una diferencia en cada familia. Y me traía cuenta también cómo hay muchos pacientes adolescentes que no quieren utilizar métodos de planificación familiar porque engordan. Ese es el argumento, el gran argumento que dan. Pero después, al no utilizar métodos de planificación, llegan embarazadas, ¿verdad? Entonces, aquella premisa por no engordar y después llegan embarazadas, como que va más allá, ¿verdad? Las repercusiones en la vida que va a tener para la adolescente, para la familia y para la sociedad que quede embarazada. Entonces, tiene que hacer uno de los máximos esfuerzos hasta de convencimiento para lograr, en el caso que nos planteó la compañera, salvar una vida, ¿verdad? Y en los otros casos, prevenir, ¿verdad? Circunstancias que van a incidir en la vida de los pacientes. Entonces, miren la trascendencia, pues, del consentimiento informado y cómo debemos de tener claro que no es algo cerrado, no es algo que ata las manos, sino que más bien facilita y fortalece los procesos de atención en la medida que se hacen de manera pertinente y en el momento adecuado. Ahora, también la ley, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud, te plantea situaciones de excepción a la exigencia de consentimiento informado en el artículo 18, cuando la no intervención suponga un riesgo epidemiológico de la salud pública, según determine la autoridad sanitaria, ¿verdad? El hecho de que yo estoy esperando que dé el consentimiento informado para, por ejemplo, que una persona no quiera restringir su movilidad ahora con la nueva enfermedad, antes la viruela símica, ahora Mpox, ¿verdad? Son aspectos de que puede repercutir en una situación epidemiológica del país. No vamos a estar esperando el consentimiento por parte de los pacientes. Cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones y no existan familiares o representantes legales, o estos últimos se negasen injustificadamente a prestarlo, de forma que ocasionara un riesgo grave para la salud del paciente. Mire el criterio del personal de salud que puede, ¿verdad? Hacer valer su punto de vista para garantizar la salud. Recuérdense, el derecho máximo es el derecho a la vida y nosotros estamos para salvaguardarlo. Y siempre que se dé constancia por escrito de estas circunstancias, no vale solamente hacerlo creer, sino, ¿verdad?, que quede reflejado en el expediente clínico. Ante una situación de emergencia que no permita demora por existir riesgo de lesiones irreversibles o de fallecimiento, y la alteración del juicio del paciente no permita obtener su consentimiento. O de igual forma, ante una situación de urgencia del paciente abandonado sin el pleno uso de sus facultades, ya sea mentales, ¿verdad? El profesional puede tomar las decisiones con el objeto de brindarle el soporte
adecuado. También en circunstancias de abandono y las acciones médicas deben de quedar consignadas en el expediente. En estos supuestos se puede llevar a cabo las intervenciones indispensables desde el punto de vista clínico a favor de la salud de la persona y dando la certeza al personal de salud que ha tomado la decisión. Tan pronto se haya superado la situación de emergencia, se debe de seguir los canales habituales para la obtención del consentimiento informado, ya sea del paciente, del familiar o del representante legal. Miren la trascendencia que no solamente queda esto en una situación de esperar de que se cumpla, sino que ya la ley de deberes y derechos te plantea que si tú como personal de salud no lo cumples, vas a estar sujeto a una infracción grave. Y esta se encuentra en el artículo 42, literal H e I. ¿Qué implica esta sanción? Una suspensión del ejercicio profesional por 5 años. Imagínense, planteados en el artículo 45. Imagínense usted que lo suspendan profesionalmente por 5 años. El impacto, no solo económico, sino que también profesional, de honorabilidad, que usted puede enfrentar por no cumplir una exigencia de ley, por no tener claro la relevancia jurídica del consentimiento informado, por no poder enviar un mensaje de certeza al personal de salud que lo rodea, porque se han dado circunstancias de que hasta que ya ha sido la operación se dan cuenta que no venía el consentimiento informado en el expediente, y eso pasa por un equipo de trabajo compenetrado y activo. Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta, maestro. Y en cuanto a pacientes que, digamos, ingresan que son de asilos y no llega familiar, en ese caso, cuando hacen procedimientos con ese paciente, los consentimientos entonces no se pedirían. Y llega inconsciente el paciente, llega Digamos, sin son capacidad. ancianos que ya no, o sea, no responden ni nada por el estilo. Sí, ahí es una causa de exclusión, de exigibilidad del consentimiento informado, ¿verdad? En circunstancias como esas, que no haya quien responda por ellos y que si no hay un nivel de intervención sanitaria, pueda significar la muerte del paciente, pero debe de quedar bien consignado en el expediente. ¿Alguien más quería participar? Aida. Hola, sí, quizás como comentario a la pregunta que acaba de hacer mi compañera, a veces, porque eso nos ha pasado a nosotros, realmente nos pasa bastante, a veces los ancianitos que son residentes de asilo, la persona o hay una persona en el asilo que está, no sé, en este caso que tienen poder, Facultada. cabal, ¿sí? Para poder tomar decisiones con respecto a, pues, en este caso, la terapéutica que sea necesaria para el paciente. No es siempre así, pero cuando no es así, lo que nosotros hacemos es siempre, pues, salvaguardar la vida del paciente. Pero la mayor parte del tiempo los asilos ya tienen una persona designada con poder para tomar, como se dice, facultad para poder tomar una decisión con respecto a la terapéutica del paciente. Y el mejor escenario es ese, ¿verdad? Que es, se tenga la certeza de esa persona. Aida, ¿podrías tú activar tu cámara? Porque tú eres la que has participado en el foro, te quiero conocer de manera virtual. Es que voy manejando, no sé si me va a ver porque acabo de salir de trabajar. No, pero sí, ya te vi, ¿verdad? Vaya. Gracias. En el foro sincrónico ya participaste y eso es lo importante, ¿verdad? Te felicito. Sí, gracias, Muy doctor. bien. Entonces, sí necesitamos tener esa certeza de que en la medida que nuestro accionar esté
fundamentado de manera previa, es la forma que evitamos de que se dé algún conflicto jurídico posterior. Pero por supuesto, si ya lo planteaba Gabriela, ya tenemos ahí el paciente, viene de un asilo X y está él solo o sola, ¿verdad? Interviene. El personal de salud está facultado. No debe de atrasarse por un aspecto de legalidad y que pueda significar un nivel de compromiso posterior de la salud o de la vida del paciente. Ahora, ustedes deben de tener entonces que la claridad de que el consentimiento informado no solamente es un escenario libre, pues, de falta bueno, si quiero, yo lo hago o no lo hago, sino que también es un aspecto de compromiso que está regulado en la ley y que debe de ser retomado por el personal de salud. Ahora, en los establecimientos, principalmente en los establecimientos públicos, hay muy poco espacio o infraestructura adecuada para desarrollar este nivel de entrevista. Entonces, lo que se esperaría es que en los consultorios donde se está atendiendo al paciente se tenga la suficiente tiempo como para explicarle, ¿verdad? El procedimiento y se tenga la suficiente delicadeza para dar la oportunidad, si hay alguna pregunta por parte del paciente, si hay alguna valoración que la plantee y posteriormente de manera formal pasar a firmar el documento, ¿verdad? Y de esta forma cumplir con un requerimiento clave de que queda manifestada la voluntad del paciente en respecto a el desarrollo de los temas vinculados a lo que se le va a realizar a futuro, ¿verdad? Consentimiento informado que se firma posterior, hay un gran riesgo legal que después eso se ocupe en su contra y vaya a ser utilizado como documento incriminatorio en un proceso judicial. Por tanto, tengan un gran cuidado. Ahora, comenten ustedes, en los establecimientos donde ustedes laboran, ¿existen procedimientos claros vinculados al consentimiento informado? Con toda sinceridad, ¿usted conoce los formatos de consentimiento informado de su establecimiento? ¿Sabe cuáles son los siguientes pasos posteriores a que el paciente lo haya firmado respecto al resguardo del documento? Me gustaría escucharlo su realidad. Y por favor, partamos de un escenario, que ustedes son la jefatura de su establecimiento. Comente cómo se encuentra su consentimiento informado y qué acciones considera usted pertinente impulsar para mejorar el escenario que hemos visto y compartido en este foro. ¿Qué opinan? Invito a los que todavía no han participado a que puedan participar. ¿Cómo está el consentimiento informado en su establecimiento? Adelante, Sonia Patricia. Bueno, en el hospital, como le comentaba, antes teníamos varios formatos, ahora usamos solo el formato. Recuérdeme el hospital, por favor, para el Hospital Nacional de la Mujer. Muy bien. Utilizamos el formulario único, pero tenemos muchos casos también especiales. Por ejemplo, hay mucha adolescente que llega a tener su parto y pues en ese sentido a mí sí me queda también la duda porque según se nos decía ahora con lo de la ley Crecer Juntos, cambian algunas facultades que va a tener la adolescente en el caso de tomar decisiones, ¿verdad? Con respecto a su salud, a los métodos de planificación, que antes lo teníamos un poco más restringido, ya que se consideraba que un consentimiento para un método definitivo de planificación, por ejemplo, no podía ser firmado por un adolescente, ¿verdad? Entonces, en ese cambio ahorita estamos todavía con muchas dudas, incluso de la parte jurídica.
hace un par de años, no, quizás un poco más, se nos dieron actualizaciones sobre el consentimiento informado y antes hacíamos el proceso que he escuchado que en otros centros se hace, que se le explicaba al paciente lo firmado y después iba con el abogado, pero según el Consejo de Salud Pública nos dijeron que eso no procede, ¿verdad? O sea, si Claro. hay el consentimiento, es un entendimiento entre el médico y paciente y la firma que debe constar ahí es de los dos nada más, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí, anteriormente había ese problema propio del derecho sanitario, de que tenía que tener la firma, ¿verdad?, de un notario para hacer eso. Ya quedó claro que no es así, ¿verdad? Como ya lo menciona la compañera, así es. Adelante. Entonces, principalmente con eso, pues, que nosotros manejamos los procedimientos básicos que muchos son de urgencia, ¿verdad? En el que no nos da esa posibilidad de esperar que alguien más autorice en el caso de las menores de edad, ¿verdad? Si vamos a hacer un procedimiento de urgencia. También se nos da mucho lo de los pacientes testigos de Jehová, como lo mencionaba, pero de eso sí hay un lineamiento en el Ministerio de Salud de cómo se debe abordar en el caso de que sea algo que compromete la vida del paciente. Exacto. Y bueno, también vemos con el caso de los recién nacidos. Muchas veces el recién nacido requiere un tratamiento especial y la mamá no lo acepta. Pero ahí, pues, como se mencionaba, pues hay todo un proceso legal que ampara, pues, el cuidar la salud y la vida del recién nacido. Y allí sí ya se involucra la parte jurídica del hospital para que nos apoye con el proceso que se realiza, que tiene que, en caso que hay un rechazo al tratamiento, ya tiene que ir avalado por la Procuraduría en el caso que el papá o la mamá haga todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de casos, cuando ya ven que el proceso es así, terminan aceptando que el bebé reciba su tratamiento, ¿verdad? Entonces, hace poco, esta semana, tuvimos una mamá que es testigo de Jehová, ella no aceptaba la sangre, el bebé necesitaba que le pusieran sangre y al final tuvo que acceder porque no podía, ponía en riesgo la vida de su bebé y así pues podemos ver muchos casos, ¿verdad? Pero sí hay procesos que todavía, sobre todo con los adolescentes, nos queda en el aire, por decirlo así, porque llegan a tener a sus bebés, ya se convierten en madres, son responsables de otra vida y pues eso al final requiere el amparo de un representante legal ya con mayoría de edad. Sí. Es importante entonces activar los procesos relacionados a la nueva CONAPINA, ¿verdad? Ahora, pregunto, Sonia Martínez, tú como jefatura, ¿qué mejorarías en tu establecimiento de cara a este procedimiento de consentimiento informado? Pues primero que todos conozcamos el proceso correcto, ¿verdad? Que reafirmar esto que es una relación pues, con el médico y con el paciente en el que tenemos que explicarle todos los aspectos relacionados a la atención que se le va a brindar al paciente y los riesgos sobre todo en ese documento, porque muchas veces solo lo vemos como algo general, ¿verdad? Que el paciente acepte el ingreso, que el paciente acepta que se le haga una intervención, sin explicarle todo lo que eso implica. Entonces, que socialicemos un poco más los procesos y pues ahora con esas leyes nuevas, pues que todos estemos al día con el conocimiento para que lo podamos empezar a aplicar, ¿verdad? Excelente. Gracias. ¿Alguien más? Compartir su experiencia de cómo se encuentra el consentimiento informado en su establecimiento de salud. Hola, maestro. Bueno, Adelante, por favor. Hola. Adelante, Oscar René. Posteriormente, Mayra Lisette. No, para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social sí existe un formulario en el que sí se tiene varios apartados donde se explica expeditamente que el nombre del procedimiento, las posibles consecuencias de realización y no realización del mismo, ¿verdad? Y al final que está el apartado donde se hace la firma y
y a la aceptación o la denegación. Creo que al final, pues muchos trabajadores de la salud realizamos una buena catarsis con el paciente para la firma o la denegación de este consentimiento, pero creo que muchas veces lo que fallamos es en el llenado del documento mismo. A veces pecamos de escueto o algo así por la urgencia, ¿verdad? Porque no es la urgencia del paciente, sino que la urgencia es que tenemos lleno un centro, pero todos los centros están llenos, ¿verdad? Exacto. Solamente eso, más. Tú como jefatura, ¿qué impulsarías en el Seguro Social, Oscar René Bonilla? Primero, concientizar al personal del adecuado llenado de los formularios, no solo el consentimiento informado, ¿verdad? Porque, pues sí, con el llenado de los formularios se logra justificar muchas cosas, hasta agregar más personal de salud que se necesita en los centros de detención. Entonces, creo que esa sería la prioridad, motivar al personal a que realice un buen llenado y que el paciente se sienta respetado, ¿verdad? Pero sí, eso, el seguro sí hace eso casi todos los años, que nos hacen un curso para el buen trato del paciente. Gracias. Muy bien, adelante Mayra Lizeth Enrique. Sí, gracias. Comparto la opinión del doctor. En mi caso, yo lo que he observado es que el consentimiento informado recae mucho sobre el personal de enfermería. Y lo que pasa es de que cada uno pues tenemos diferentes funciones, pero hay una sobrecarga, creería yo, en estar vigilando. Le digo porque es la experiencia que he tenido. Hay que estar vigilando desde el familiar, que es el responsable. Uno está velando al paciente prácticamente 2 a 3 días, más que todo en un paciente que no lo llegan a visitar todos los días. Llega una persona y uno cada ratito llega, usted es el familiar responsable, usted es el familiar, y entonces eso es una pérdida de tiempo. Creería yo que es donde comparto con el doctor Oscar, que se debería de asignar un personal, no sé si le correspondería trabajo social o algo, aunque salud, ¿verdad? Tanto el médico como enfermería dan orientación, ¿verdad? Desde la perspectiva si es una cirugía o algo por el estilo, un procedimiento, pero creería yo que quien debería dar toda la parte legal, articulados, podría ser trabajo social o tener ya personas preparadas para ello, para que a la hora en que ya le toque la intervención al personal de salud, ya sea específico, el procedimiento es esto, implica esto y estos riesgos, ¿verdad? Y ya la persona ya conoce y se le da seguimiento. Pero creería yo que eso es lo que yo mejoraría quizás en las áreas, un personal específico que ya esté bien adiestrado y que ya la intervención de enfermería o médico sea específica a un tiempo limitado. Solamente, doctor. Gracias, interesante aporte. ¿Cómo desde la perspectiva gerencial se debe de tener esa claridad de la importancia de los procedimientos de capacitación? Nos ha dicho tanto Sonia Martínez como Oscar Bonilla, pero Mayra Enríquez nos agrega el escenario de involucrar multidisciplinariamente a un proceso de capacitación y sensibilización al paciente y a sus responsables para que posteriormente se le facilite al personal médico de enfermería la toma de decisión al momento del consentimiento informado con información más específica. Adelante, Douglas, Francisco Arteaga. Sí, doctor, creo que coincidimos y me uno con lo comentado por mis compañeros. También considero que como en este caso como carrera de salud a la cual pertenezco como nutrición, esto es algo que quizás hace falta o de la parte gerencial, que se oriente a las carreras, a todo el personal de salud, en este caso a las carreras afines, que no sean enfermería ni medicina, a poder conocer el consentimiento informado, porque esto es algo que se vive en los hospitales y que en algunos casos lo veo desde el punto de vista de fisioterapia, desde los servicios de apoyo, de que no se tiene una orientación
o no se maneja una información de consentimiento informado, a menos que ya se tenga dentro del expediente y lo puedan, en algunos casos, unos que son meticulosos van a observar el consentimiento ahí escrito, pero otros no, lo pasan por alto, pero es por el hecho de que no se le ha dado una capacitación al personal de servicios de apoyo para que pueda conocer esta parte importante del consentimiento informado. Todos hacemos procesos. En este caso puede ser el proceso de fisioterapia, una recuperación a través de una terapia, valga la redundancia, como también otro personal de salud, al cual también es necesario que conozca esta parte. En el caso de nosotros lo manejamos más desde el punto de vista de investigación, en el cual se trabaja, por eso le preguntaba en el contexto, que si se maneja dentro de la misma línea el contexto de consentimiento informado en una investigación. Y de la misma manera con niños, que es un asentimiento informado. Entonces, bajo esa expectativa, creo que por ahí siento que también podría estructurarse y modificar esa parte o agregársela como gerente a que todo el personal de la institución sepa el manejo, para qué le va a servir a la institución, más retomando lo que usted mencionó, doctor, el hecho de lo que viene desde el punto de vista legal para todo el personal y toda la institución. Así es. ¿Verdad? Cuando sucede algo de este tipo. La fiscalización que mencionaba usted de toda la institución. Así es, gracias. Sí, la importancia, pues, miren, también tomen en cuenta la rotación del personal, ¿verdad? En los hospitales hay personal rotando constantemente y es necesario poner atención a esos procesos de involucramiento inclusivo de todo el personal para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales del principio de legalidad. Adelante, Sonia Patricia Martínez. Sí, yo quiero comentar algo, una experiencia pues, del hospital que fue un poco pues, desfavorable para una paciente y me llama la atención lo que dice el licenciado porque sí, le hacemos mucho énfasis al médico, ¿verdad? Pero también hay otras áreas de los hospitales que hacen procedimientos o que pueden tener involucramiento. Nosotros se nos dio un caso de un paciente que en rayos X le iban a hacer un pielograma y confundieron el material de contraste con otro medicamento y al final tuvo un paro, ¿verdad? Sí. Indagando ya en todo esto, y eso es algo que también quería consultar, pues como hospital escuela que también es, hay mucho personal en formación. Resultó que era alguien que estaba haciendo sus prácticas y que fue delegado por el responsable del procedimiento para colocar el medicamento, ¿verdad? Entonces hubo consecuencias legales tanto para el responsable como para el que al final lo aplicó, claro, ¿verdad? Entonces, a veces en el hospital antes se seguía un proceso bastante errado con las cirugías electivas, que desde la consulta externa ya llegaba firmado el consentimiento del paciente, a veces por otro personal de salud que no era el que iba a estar en la intervención. Entonces, todo eso se nos señaló como errores que se cometían en el proceso y que al final, pues si yo voy a hacer el procedimiento, yo tengo que darle todos los pros y contras al paciente y firmar con él el consentimiento. Eso sin duda, ¿verdad? Porque en la medida que se incumplen procedimientos, a la hora de haber un conflicto, a la hora de haber una divergencia de opiniones, operan en contra. Entonces yo quiero finalizar este foro compartiendo o reforzando. Doy por finalizado el consentimiento informado y traigo a cuenta los 10 temas de trascendencia para el gerente en salud que vimos en la videoconferencia 1, porque esto le da el aspecto de priorización para el personal que asume como gerente en salud, de tal forma de garantizar de que haya un nivel de
dimensionar toda la responsabilidad que está a cargo, más allá del prestigio, más allá de la emoción que pueda significar que lo nombre con determinada jefatura, las responsabilidades inherentes, ¿verdad? Ya esta última intervención me hacía recordar el hecho de que puede existir responsabilidad directa para las jefaturas respectivas ante una circunstancia de ese tipo, porque está vinculado al nivel de supervisión y de seguimiento que exista. Por tanto, en la medida que el personal maneje criterios propios de derecho sanitario y el consentimiento informado forma parte de esos temas que en muchas ocasiones los hemos visto dispersos, pero que ahora lo vinculamos a la importancia del conocimiento del gerente y a la capacidad que la institución tiene para que estos procedimientos se den de manera pertinente. De igual forma, como ese tema en específico está reflejado en la legislación. Ya vimos acá que está reflejado no solo en el Código de Salud, sino que también en la ley de trasplante de órganos y en la ley de deberes y derechos de los pacientes. Y para cada reto, para cada escenario, implica un nivel de conocimiento previo por parte del gerente para orientar las acciones de tal forma de cumplir con los objetivos con el principio de legalidad. De igual forma, hay un conjunto de documentos regulatorios de cada institución. Ya en la siguiente videoconferencia del 11 vamos a dar, como ya les mencioné, el enlace virtual donde ustedes van a encontrar todos los instrumentos técnicos jurídicos, tanto del Ministerio de Salud como del Seguro Social, tendientes a que si hay un tema en particular, ustedes lo busquen, si hay un documento regulatorio que ya la institución tiene, darle una repasada para cumplirlo conforme a las exigencias que la institución espera de su jefatura. Yo les mencionaba que una de las principales acciones que ustedes deben de realizar es vincularse al tema de seguridad y salud ocupacional. Y aquí pregunto, ¿alguien tiene alguna experiencia en seguridad y salud ocupacional en su establecimiento? ¿Alguien está participando en algún comité de seguridad o salud ocupacional? ¿Han tenido esa oportunidad de hacer una aproximación a este tema? Adelante, por favor, compártanos. En realidad, cuando estuve trabajando en un hospital, fui parte del comité de seguridad y salud ocupacional, en el cual se tuvo que hacer un levantamiento de un diagnóstico bajo la expectativa de verificar cómo se encontraba la institución en cuanto a salud ocupacional. Y después se le entregaba a la dirección de la institución para que, en base a las características que el Ministerio de Trabajo solicita, se le hicieran las correcciones debidas. Porque como comité solo nos dirigimos en gestionar a través de la dirección para que la dirección promueva esos cambios y pueda generar esas modificaciones en el personal. Sí se retomaron más que todo aspectos de infraestructura, de contaminación auditiva y también algunos aspectos en falta de equipo. Entonces, bajo esa situación, pues se le hicieron ver a cada una de las áreas, porque hizo ese levantamiento, cada una de las áreas de la institución. En este caso se le delegó a la jefatura de cada área que se involucrara en este levantamiento junto con el comité. Y pues se le informaba y llegaban las supervisiones del Ministerio de Trabajo para verificar si se había cumplido con las modificaciones. Lógicamente llega una sanción, ¿verdad?, por parte del ministerio, y en este caso es a la gerencia, claro, ¿verdad?, por la no aplicación de los cambios que el comité le ha mencionado. Entonces, así como
Actualmente en nuestro desarrollo institucional, lo más visible en sus establecimientos es que van a ver las rutas de evacuación y van a ver los lugares seguros para concentrarse en caso de terremoto. Espero que hayan participado en algún simulacro de evacuación. Eso es a nivel general, pero lo que esperaría de ustedes ya a partir de este módulo es que así como van a ir a investigar a su establecimiento de salud cómo está el procedimiento de consentimiento informado, en el tema de seguridad y salud ocupacional, investiguen respecto al programa de gestión, que era lo que mencionaba Douglas Arteaga, respecto a las acciones que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de su establecimiento ha impulsado y ha planteado de cara a la jefatura, ¿verdad? Y esto es un escenario bonito. Pregunten en su establecimiento quién forma parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y pregúntenle sobre el programa de gestión y se van a dar cuenta de lo trascendente de este tema. Adelante, Yanira del Carmen. Sí, sí, maestro, con respecto a eso, fíjese que en mi institución, aunque es privada y es pequeña, tenemos nosotros una supervisión periódica por parte del ministerio, y igual a nosotros el comité, ¿verdad? Nos visita y nos hace ciertas revisiones en las cuales tenemos nosotros que tener un punto seguro, ¿verdad? La colocación de todo lo que son los desechos, ¿verdad? Sí. Sólidos, las categorías, el bioinfeccioso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener rotulaciones y todo. Y sí, hemos participado en capacitaciones al respecto y tenemos que también capacitar al personal que elabora con nosotros a eso, ¿verdad? Entonces, Claro. hasta cierto punto, como nos exigen, tenemos que estar periódicamente pendiente de que eso esté funcionando bien, porque uno no sabe en qué momento puede llegar una supervisión, ¿verdad? Es lo que Exacto. le podría comentar al respecto. Y lo otro que quería decirle es, con lo que estaba preguntando, es de que es importante de que no solamente la gerencia conozca las repercusiones que puede tener algo que nosotros no hicimos bien, sino que los que están laborando alrededor de nosotros, hacerlo consciente también de que de alguna manera tienen responsabilidad, ¿verdad? Al asunto, ¿verdad? Y eso es lo que le quería decir. Y también le Gracias. quería decir que nuestra Sí. compañera Wendy Comayagua estaba laborando y por eso ella no se había unido antes, ¿verdad? Por eso ella estaba pidiéndole permiso del inicio y no había habido la oportunidad de decirle, pero estaba trabajando. Gracias, Muy bien. maestra. Perfecto. Entonces, yo quiero que retomen lo de la diapositiva, que son los 10 puntos, porque implican retos. Por ejemplo, en el numeral 4, ustedes deben de saber el tipo de vínculo legal que existe en cada uno de los establecimientos donde ustedes laboran, ya sea público o privado. ¿Qué tipo de contrato es al que usted tiene vinculado a la empresa? Ya sabemos que en el Ministerio de Salud, puede ser ya sea por ley de salario, por contrato GOES o por prestación de servicios. Eso como gerente de salud, usted lo debe tener claro, ¿verdad? Y es uno de los retos que aquí vemos una pincelada, pero que implica el reto. Hay hasta una línea ahí de trabajo que es importante que si ustedes identifican un numeral o logren profundizarlo para conocerlo cómo se encuentra en su establecimiento. Sabemos que en el Seguro Social el tipo de contrato es un contrato colectivo y que hay también por servicios profesionales. Aquellos que realizan los turnos son contratos de servicios profesionales. Entonces, esa relación laboral de los talentos humanos son claves para poder determinar el desarrollo administrativo o el desarrollo profesional que usted tiene en su establecimiento. Y en los establecimientos privados, ¿qué tipo de contrato tiene? Si es anual, si es cada 6 meses, porque el personal de salud y aquellos que no tienen una visión de gerencia, muy poco se interesa de esos temas, pero ustedes deben de prepararse.
De igual forma dijimos en la ley de ética gubernamental o la ley de ética en general, de tal forma de conocer aquellos postulados. Vamos a tratar de verlo en el desarrollo de este módulo y en la parte final las repercusiones que conlleva para la legislación de El Salvador los incumplimientos éticos. El acceso a la información en los establecimientos públicos es clave. Usted debe de conocer quién es su oficial de información y cuál es la ruta administrativa para hacer llegar la información en los periodos que la ley exige, de tal suerte que no le vayan a poner una sanción por retardar información clave que un ciudadano haya solicitado y que tenga que ver con su establecimiento. Otro de los retos que ustedes tienen es ir a investigar la existencia de las normas técnicas de control interno, NTCI, de su establecimiento. Porque al igual como en el tema de seguridad y salud ocupacional, que el trabajador en general no sabe de la existencia del programa de gestión, en el tema de seguridad y salud ocupacional, también desconocen sobre las normas técnicas de control interno NTCI. Estas aplican para los establecimientos públicos, de tal suerte de que se conozca cuáles son los escenarios y responsabilidades del gerente de cara a implementarlos al interior de su establecimiento. El de activo fijo ya lo habíamos comentado en la videoconferencia anterior. Póngale una gran atención, no vayan a firmar, ¿verdad? Hubo un gerente que lo primero que hizo, que vio que había bastante chatarra en el patio del establecimiento donde llegaba como jefatura, y lo primero que hizo fue botar toda esa chatarrera. Después le tocó pagar como que si fuera un muebles nuevos, todo lo que había botado. Y eso va directamente para el salario del gerente, por desconocimiento de los procedimientos internos vinculados a activo fijo. No vaya a firmar usted ningún documento de activo fijo si no tiene la certeza de que se lo está entregando la jefatura anterior. Y cuando usted finalice su periodo, entréguelo en debida forma y no se despegue, no se presente a su siguiente lugar de trabajo mientras la nueva jefatura no le haya firmado a usted que lo libera de responsabilidad del activo fijo. Y así cada uno de ellos, esperamos de que en el desarrollo de los trabajos para esta semana ustedes logren desarrollarlo. Yo quería como traer remembranza de estos temas porque se les ha pedido que ustedes retomen alguno de ellos para desarrollarlos en los trabajos que se les ha solicitado. No sé si ustedes tienen algún comentario final, alguna duda. Si no es así, los esperaría entonces para el próximo viernes 10, ¿verdad? Viernes 10 a las 6 de la tarde. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Gracias, maestro. Compañero, buenas noches.